Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 14, con guión de Joe Kelly y arte de Todd Nauck. Espero que les guste. La historia continúa con Norman Osborn frente a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, meditando sobre su situación actual. Una frase resuena en su mente. El experimento es un fracaso. Esto es lo que desearía escribir en lugar de la verdad. Ni siquiera un whisky escocés de 30 años puede borrar el sabor acre de esas palabras. Norman Osborn es un fracaso. Mientras se sumen sus pensamientos, recuerda su encuentro con Miles, Silk, Araña y Spider-Boy de hace 2 números, quienes le preguntan si las cosas han quedado claras entre ellos. Ellos querían que dejara de vestirse como Spider-Man, asegurándole que ellos se encargarían de ese asunto hasta que él regrese. En su apartamento, Norman piensa: una vez más, mi ego pasó por encima de la lógica y he pagado el precio. Nadie me pidió asumir el manto, y menos él. Confundí el elogio con el permiso. No protegí el sueño de mi amigo. No era bueno siendo bueno. Me humillé y manché su buen nombre. He terminado. Ambos lo hemos hecho. Nos movemos al centro de la ciudad. En un casino, un grupo de personas grita, aterrada, mientras el monstruo de Frankenstein destruye todo a su paso. Repentinamente, lanza una pregunta. ¿Y la enfermera Shay? Ni siquiera se me había ocurrido, le responde alguien. ¿Y MJ? ¿Todos aman a MJ?, pregunta el monstruo. La otra persona le responde. Eso fue hace mucho tiempo. Además, ahora ella también es un Venom. ¡Oh! ¡De repente no te gustan los monstruos! ¡Qué horror!, grita el monstruo de Frankenstein, llevándose una mano al rostro. Vamos, nena. Sabes que solo me importa lo que hay dentro, le responde Ben Reilly, ahora en su traje de Chasm. Luego agrega: tú eres hermosa por dentro. ¿Ya terminamos aquí? ¿Por qué?, pregunta su novia Janine, Hallows Eve, quitándose la máscara de Frankenstein. ¿Cita romántica? ¿Reunión con Felicia para almorzar? Ben, quitándose la máscara también, responde entre risas. Necesita asearse antes de ir a trabajar, quizá dormir un poco. Janine replica que ese es el trabajo de Peter, y Ben asiente. Ellos están tratando de hacer de Micoteria un éxito, pero Janine se preocupa de que esté tomando ese asunto de ser Peter demasiado en serio. Cuando ella se pone la máscara, siempre es un alivio poder quitársela, y le pregunta cuándo se quitará él la suya. Ben le promete que ya casi termina. Janine lo abraza y le agradece por acompañarla esa noche. Eso era algo que ella quería hacer. Ben le pregunta por qué golpearon a esos hombres, y Janine le responde que ellos trafican con personas, algo que ella odia. Además, la bóveda del casino tiene como $1 millón en dinero sucio, suficiente para retirarse. Ben replica que igual tiene que ir a trabajar al día siguiente y que tiene que asistir a ese desayuno. ¿Con esa mamacita de jefa que tienes?, le pregunta Janine, dándose la vuelta. Nos movemos a otro lugar. Ben, ahora como Peter, está sentado frente a su jefa, la doctora Osmani Milton, la mamacita. Ella le agradece que haya aceptado reunirse fuera de la oficina, admitiendo que la situación es poco común. Peter le pregunta de qué tipo de reunión se trata. Ella responde que había olvidado cómo eran los ingenieros. Siempre van directo al grano. La doctora duda. Le cuesta hablar de su vida personal. Siente que exponerla contradice todo lo que es. Pero la situación puede afectarlo a él directamente, y como confía en él desde que se unió a Rand, a pesar de su pobre récord de asistencia, necesita contárselo. Peter le agradece la confianza. Ella confiesa que ha tomado muchos días libres, algo que supone que él ya había notado. La razón, explica, es su hijo. Pero antes de que puedan continuar con la plática, alguien interviene, llamándola por su nombre, Mayra. Ella reconoce a Norman Osborn, quien se acerca con una sonrisa cordial y comenta que no se han visto desde una conferencia de Stark hace 2 años. Se disculpa por la interrupción, pero necesita llevarse a Peter un momento. La doctora se niega. Norman la observa, sorprendido, y ella le recuerda sus visitas anteriores al laboratorio, buscando a su ex empleado. La primera vez le pareció un gesto amable, la segunda, algo inquietante,
pero ahora está incómoda porque su científico no tiene interés en lo que él intenta venderle. Norman intenta justificarse, asegurando que no es un asunto laboral, que Peter y él son viejos amigos. Pero Peter responde con frialdad: «Somos todo lo contrario, Normie». La doctora lo encara, acusándolo de ser uno de esos hombres arrogantes que no entienden la palabra no, especialmente cuando viene de una mujer. Pero se ve interrumpida por un mensaje en su celular, y le dice a Norman que ni se le ocurra moverse. Norman se inclina hacia Peter y le dice que su coche está afuera, que necesitan privacidad, pero Peter se niega, diciendo que tiene un crofle esperando, un cruce de croissant y waffle, y no piensa perdérselo. Norman lo mira fijamente y le dice: «Se acabó, Ben. Terminemos con el juego». Peter, o sea Ben, lo mira de vuelta y le responde: «No seas sinvergüenza. Si tú eres el Spider-Man falso». Por su parte, la doctora continúa el teléfono y menciona algo sobre una expulsión de un director. Luego chasquea los dedos y le dice a Peter que se vaya. Ya hablarán en otra oportunidad. Mayra le exige a Norman que deje a Parker en paz, advirtiendo que si no lo hace, iniciará acciones legales por acoso e interferencia. Norman, restándole importancia a su amenaza, le pregunta si todo está bien con su hijo. Mientras ve a Peter marcharse, confiesa que fue un mal padre. Pese a tener oportunidades de mejorar, falló de manera desastrosa, y luego, Harry se había ido. Finalmente, promete respetar sus límites, pero aclara que su relación con Peter es personal, y le jura que solo busca una oportunidad para enmendar sus errores. La doctora solo lo observa en silencio, sin responder. En eso, una explosión sacude el edificio, lanzando escombros y fuego por todas partes. Norman aparta a Mayra del lugar con un rápido movimiento. Entre el humo y el polvo, Norman la ayuda a incorporarse. Le pregunta si está herida, y ella niega con la cabeza, todavía aturdida. De pronto, una sombra metálica emerge entre los restos. Una figura colosal, enfundada en una armadura azul brillante, avanza con paso pesado sobre los escombros. Un rostro aparece dentro, a la altura del pecho. Un Spider-Slayer modificado, controlado a control remoto. El piloto se dirige a Norman y le dice: «Norman Osborn, la cuenta ha llegado. Sic semper monstrum. Los monstruos siempre reciben su castigo». Nos movemos a otro lugar. La tía May visita a su sobrino Peter, llevándole una carta que dice: «Querido Peter, iba a estar en tu vecindario, así que quise darte algunas actualizaciones rápidas. Por fin arreglaron el baño en Fist. Fue por poco, especialmente con el martes de tacos acercándose. Mi último chequeo salió bien. La doctora quiere hacer pruebas, pero jura que es rutina. Creo que solo quiere sacarle dinero al seguro. Una noticia triste. Hubo una muerte en la familia». Al llegar a su apartamento, se inclina para dejar el sobre bajo la puerta. En ese momento, la puerta se abre y ella levanta la mirada sorprendida, pensando que es Peter. Pero no. Del otro lado aparece una mujer rubia en camisa, quien le dice que ella no es Peter, riendo. «Obviamente», responde la tía May. La joven le pregunta si ella es la tía May. La tía May, algo incómoda, asiente y le pregunta quién es ella, pero la mujer no responde. En vez de eso, comenta que Peter siempre habla de ella. No sé por qué, pero imagino que cuando están juntos, él está ocupado en otras cosas. Luego le entrega la carta, diciendo: «¿Podrías asegurarte de que reciba esto, por favor? Por favor, dile que su primo, Gregory Reilly, falleció». La mujer se lamenta y le pregunta si ellos eran cercanos. La tía May responde que no sabría decírselo. Ya no sabe con quién tiene contacto últimamente su sobrino. Viéndola irse, la mujer le dice a la tía May que, aunque no es de su incumbencia, Peter siempre está pensando en ella. Aunque él no lo demuestra, es verdad. «Entonces, debería llamarme de vez en cuando», finaliza la tía May. Una vez dentro, Janine se quita la máscara, lamentándose porque no funcionó, pero al menos lo intentó. Y luego deja la carta junto a muchas otras, todas sin abrir. Volvemos con Norman y la doctora. Ella le pregunta qué es eso, pero Norman solo le dice que se quede detrás de la mesa,
ya que esa cosa está yendo por él. Mientras ingresa a la cocina, Norman piensa: he estado esperando para ver cuándo volvería a aparecer mi asesino. Este ataque confirma algunas teorías. Primero, esto no es una rivalidad profesional en ningún sentido de la palabra. No busca una ejecución silenciosa ni precisa. Quiere que esto sea público, desastroso, asociar mi nombre con el caos. Al menos puedo cambiar un poco su ecuación, agrega luego mientras se convierte en Spider-Man. Sin embargo, el robot no lo persigue. En cambio, se acerca a la doctora y le dice: Doctora Mayra Osmani Milton, de la División Interdisciplinaria de Ciencias Aplicadas RAND. ¿Cuál es su relación con Norman Osborn? Yo no tengo ninguna relación con él, le responde la doctora. Creo que es un completo idiota. En eso, alguien interrumpe lanzando un escudo contra el robot, mientras grita: ¡aléjate de la mujer! Pero el robot atrapa el escudo con una mano, preguntándole quién se supone que es él. ¡Maldición! Soy el capitán. Llámame Kintsugi, responde Capitán Kintsugi, quien parece que ha simplificado su nombre. Vine a ayudar, agrega luego, mientras le lanza unos discos metálicos, que se adhieren a la superficie del robot, pero no le hacen nada. ¿Nada? ¿Ni un rasguño? ¡Qué mal!, exclama Kintsugi. No tanto como una estancia en el hospital con la columna fracturada, le responde el robot. Pero en eso aparece Spider-Man, lanzándose contra el robot justo a tiempo para apartarlo de los demás. Les grita que despejen el área y que tienen la situación bajo control, mientras golpea la armadura con ambas piernas, logrando dañarla. Mientras lo hace, Spider-Man piensa: por un momento, dejo de intentar descubrir quién está detrás de este Spider-Slayer reacondicionado. Me dejo llevar por una revelación. Nunca había usado este traje bajo la luz del día. Hasta ahora, mi papel como Spider-Man se había limitado estrictamente a la oscuridad. Ahora, es diferente. El sol se siente más brillante. Me siento expuesto, vulnerable, observado. Nos movemos a los laboratorios de Rand Applied. Brian continúa trabajando en el proyecto y le pide a Astrid su opinión, pero le pide que sea honesta, solo si tiene algo bueno que decir, y que además sea amable. Astrid le responde que solo puede escoger una opción. Brian elige que sea amable. Ella revisa los datos en la pantalla y le da su veredicto. En el mejor de los casos, está a un mes de encontrar una solución para conectar la red vascular de Parker con sus honguitos, evitando que se deterioren. Brian protesta por llamar honguitos a sus organismos fúngicos biocodificados, pero ella continúa su análisis. En el peor escenario, Parker obtiene el ascenso y él termina despedido por incompetente. Y eso fue lo más amable que pudo ser con él. Brian no quiere escuchar la versión honesta. Pero Astrid agrega que, aunque odia admitirlo, él es tan inteligente como Parker y que con tiempo suficiente logrará resolver el problema. Sin embargo, señala que Peter tiene algo más: determinación. No busca solo resultados, sino demostrar algo. Le aconseja encontrar qué es eso, si quiere alcanzarlo. Volvemos con Spider-Man y el Spider-Slayer. Mientras se enfrenta a él, el robot le dice: esto no te concierne, Spider-Man. Habrá daños materiales, pero procuramos minimizar el daño a inocentes. No somos monstruos. Nuestro objetivo es Norman Osborn. Tú, más que nadie, deberías entender por qué. Es la encarnación del mal. Asesino, manipulador, demente. Luego, mientras Kintsugi bloquea los disparos con su escudo, permitiendo que la doctora y los demás inocentes escapen, agrega: tú también has sufrido tanto como nosotros por su culpa. Casi tanto como nosotros. El robot consigue atrapar a Spider-Man por una pierna y luego lo coge con ambos brazos, estrujando su cuerpo. Norman lucha por liberarse, mientras piensa: las palabras eran ciertas. Atraviesan mi armadura habitual. La exposición amenaza con consumirme. Por primera vez desde que me puse este traje, siento que entiendo una fracción
del valor que eso le exigía a Peter. Día tras día tras día. Él es realmente asombroso. Déjanos hacer nuestro trabajo y te dejaremos vivir, le promete el robot a Norman. Pero Kintsugi interviene, lanzándole su escudo, que Spider-Man atrapa con ambas manos, y lo clava en uno de los brazos del robot, consiguiendo liberarse. Una vez de nuevo en el suelo, apunta contra él nuevamente, mientras le pregunta a Kintsugi: ¿qué tan resistente es este escudo? Está hecho de una aleación de titanio y otras cosas, responde Kintsugi. ¿Otras cosas?, pregunta Norman. Pensé que lo habías comprado en una tienda de disfraces, mientras se lo arroja al robot. El escudo vuelve a impactar, incrustándose en su pecho, o sea, el lugar donde se veía el rostro del ser que lo controla, logrando dañarlo de manera considerable. El piloto se desespera al ver que las cámaras han dejado de funcionar y ordena restablecerlas, pero Spider-Man no se lo permite y se le lanza encima, diciéndole: «No, señor, eso sería una locura. Pero, al final de cuentas, todos estamos un poco locos, ¿no?». Luego utiliza el escudo para partirlo en dos, destrozándolo por completo, mientras piensa: «Loco es creer que una sola persona puede hacer la diferencia. En un mundo que parece inmune a los esfuerzos de los hombres y mujeres buenos. No soy un hombre bueno, pero aquí, ahora, en su piel, bajo la luz del día, me siento como uno. Es aterrador y me encanta», mientras vemos cómo los transeúntes le toman fotos y corean su nombre, llenos de admiración. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alex Lobok 3922. Spider-Man sostiene el escudo dorado y se lo devuelve a Kintsugi, dándole las gracias y preguntándole quién es él. Él le responde: «Kintsugi, señor. Era Capitán Kintsugi la primera vez que nos conocimos, pero la gente no podía pronunciar el nombre. Aún es un trabajo en progreso». «¿Por qué haces esto?», le pregunta Spider-Man. «Es peligroso. Solo eres un chico con un escudo caro». «También sé artes marciales y, bueno, otras cosas geniales», le responde Kintsugi. Norman lo mira con seriedad y le dice: «Siento que debería decirte que pares antes de que te lastimen». Kintsugi le responde: «Sí, probablemente, pero no lo haré. Quiero decir, mira lo que hicimos. Hicimos una diferencia. Quiero eso. Quiero que mi vida signifique algo. ¿No es eso lo que todos quieren?», finalmente agrega, mientras la doctora Osmani Milton sonríe y aplaude, y Peter, o sea Ben, observa todo con cara de pocos amigos. Por su parte, en otro lado, la persona detrás de todo esto descarga su furia golpeando una pantalla donde se proyecta la imagen de Norman Osborn. Grita que el monstruo escurridizo ha escapado de la justicia una vez más. El grupo de encapuchados la enfrenta, acusándola de haber comprometido la misión al enfrentarse a Spider-Man. Aquí se nos revela el nombre de este personaje, Alecto. Le reprochan que la máquina destruida era su último recurso y que ya no tienen fondos para continuar. Ella los interrumpe con un grito, exigiendo silencio para poder pensar. Pero mientras los demás discuten, Roderick Kingsley, Hobgoblin, interviene para decirles: «Debes pensar menos cuando las cosas equivocadas nublan tu mente. Ustedes ven un fracaso. Yo veo la primera versión de un dispositivo que hará sufrir a Osborn. Su experimento es un éxito, mis amigos. Solo necesitan un poco más de experiencia y un poco de estilo». Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.